a este nuevo encuentro del ciclo Misiones, Biodiversidad, Salud y Ambiente. Este ciclo está organizado por la Fundación Verde Pampa y la Escuela Sudeste de Guías Naturalistas y cuenta con el auspicio de la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Ecología de Misiones y el Instituto Misionero de la Biodiversidad. En este encuentro la doctora Victoria Viñales nos va a hacer una introducción al reino de los hongos. Antes de darle la palabra a ella, vamos a establecer unas pequeñas pautas de convivencia. Salvo que Victoria disponga lo contrario, vamos a guardar las preguntas para el final, vamos a dejarla exponer. Quien tenga miedo de olvidarse o esté muy ansioso, puede dejar la pregunta escrita en el chat, yo después la voy a leer, y cuando Victoria termine la presentación, pueden o preguntar por chat o abrir micrófono y preguntarle directamente. Bueno, la presento a Victoria. La doctora Victoria Viñales es doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, investigadora del CONICET en el Instituto de Biotecnología de Misiones y curadora del fungario del Instituto Misionero de Biodiversidad. En el año 2009 comenzó a estudiar el reino fungi y ha participado en numerosas jornadas de extensión divulgando este fantástico reino. Ha publicado más de 15 artículos científicos en revistas de impacto. Es también editora de la revista argentina de la Sociedad Argentina de Botánica en la sección de micología. Victoria, hecha la introducción, te damos la bienvenida, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para estar acá dando esta presentación. Bueno, y la sala es toda tuya. Bueno, primero que nada, bienvenidos y gracias por la invitación. Siempre es un placer poder divulgar el reino fungi y que la gente lo siga conociendo. ¿Paso a compartir pantalla? Ahí va, ¿ven? Se ve perfecto. Bueno, a ver, ¿me saco? Bueno, la charla se titula Introducción al reino de los hongos, más o menos para darle un marco general a esto, y bueno, vamos a ir charlando de características generales de los hongos, y hacia el final un poco de los hongos que encontramos sobre todo en Misiones, que es el lugar donde ahora resido, pero muchos de ellos también están en toda Argentina. Primero, bueno, para ver qué son los hongos, porque hasta no hace mucho, hasta 1969, estaban con las plantas, siempre los veíamos junto con botánica, pero en 1969 tuvieron su propio reino, el reino fungi, creado por Whitaker, y tuvieron un poco más de independencia, aunque se siguen viendo, ¿no?, en materias como botánica y asociándolo a las plantas. Sin embargo, en el esquemita se puede ver que tienen más características compartidas con los animales que con las plantas. Como por ejemplo, bueno, son organismos eucariotas, son heterótrofos, como los animales, pero son absorbotróficos, liberan las enzimas al medio, digieren su alimento y lo absorben. Eso es una diferencia, algo que los distingue también. ¿Qué más? Bueno, reservan glucógeno como los animales y no almidón como lo hacen las plantas. No tienen celulosa y sobre todo se asociaban a las plantas por su carencia de movilidad, ¿no? Bueno, hace poquito un grupo de colegas sugirió la palabra funga para poder darles entidad propia, ya que se habla de la flora y la fauna, hablar también de la funga, ¿no? Por eso hablamos de la triple F, como nos gusta. Esto, al darle mucha independencia a los hongos, también en materia de conservación sirve mucho porque se tiene en cuenta en leyes. En Chile, por ejemplo, ya está incluido en la Constitución, y todos los países vamos avanzando hacia eso. Y bueno, ¿por qué me gustan estos organismos? La verdad que sin ellos no hubiese podido ser, no sé, en la Tierra no sé si habría vida, ya que fueron los primeros que ayudaron a las plantas a obtener los nutrientes para poder salir. Casi de la roca se obtenían en el Paleozoico los nutrientes, las primeras plantas que fueron las hepáticas, y así poder crecer y colonizar
la tierra. Entonces, bueno, a partir de eso sabemos que son, la verdad, maravillosos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos hongos hoy en día? Bueno, primero la alimentación, hay más de 350 especies de hongos comestibles, que ya vamos a hablar más adelante, pero ahí puse solo 3. ¿Qué haríamos sin las levaduras? Que son hongos unicelulares, la mayoría son multicelulares, filamentosos se les dice, pero las levaduras son unicelulares. Gracias a ellas tenemos el pan, la cerveza, el vino, el queso. Bueno, hay quesos como el Roquefort y el Camembert que existen gracias a Aspergillus, que es otro hongo, Aspergillus camemberti y Aspergillus roqueforti. Y no sé si escucharon hablar del quorn, pero es una especie de carne, que en realidad es una micoproteína que viene de un hongo, es una marca registrada, que en Europa se consume mucho, sobre todo los vegetarianos. No llega a ser vegano porque a veces usan huevo para unificarlo, pero la verdad que vamos hacia eso, tienen la misma textura de la carne y son micoproteínas. Bueno, algo que revolucionó la historia básicamente porque salvó millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial fue el descubrimiento de la penicilina, que se descubrió a partir de un hongo, Penicillium rubens. Alexander Fleming, casi por casualidad, estaba en su laboratorio, él trabajaba con bacterias patógenas humanas, se fue de vacaciones, dejó sus placas sin lavar y cuando volvió para mostrarle a un compañero vio que había unas contaminaciones en sus bacterias, que eran estas colonias de estos hongos que se ven ahí verdes, que producían un halo de degradación, o sea, donde estaba el hongo, no estaban esas bacterias, las había degradado. Entonces comenzó, gracias a esa casualidad, a investigar y pudo obtener ahí la penicilina. Hoy en día se fabrica, ¿no? Pero se obtuvo a partir principalmente de este hongo. Otras medicinas como la ciclosporina, que es un inmunosupresor que hizo posible el trasplante de órganos, y el gestodeno, que se encuentra en un paso que realiza Penicillium para la obtención de pastillas anticonceptivas. Bueno, hoy en día también el uso de plástico, que ya sabemos que, bueno, que se tiene que dejar de usar, que ya tenemos que reemplazarlo por otros elementos. Se está usando mucho el micelio de los hongos, como vemos ahí en un mini videito. Ahora les voy a explicar bien qué es el micelio, pero son biomateriales, se llaman, que están reemplazando el telgopor y el plástico. Como se ve ahí, la botella de vino se hace crecer. Este micelio unifica ese sustrato y hace moldes que luego pueden ser utilizados. También encontramos hongos en el jabón de lavar la ropa, por ejemplo, cuando hablan del skip con bioenzimas, esa característica que les conté, que libera las enzimas, degrada y absorbe, bueno, al liberar esas enzimas fuera de su cuerpo, es fácil también obtener, bueno, no tan fácil, pero es más fácil obtener esas enzimas y poder ponerlas como en bolitas, que es el caso del skip, que hace que son celulasas y lipasas que degradan la grasa y hacen también que el algodón, esos hilitos como que los vaya degradando y la ropa quede más suave. También se habla mucho hoy en día de bioinsumos, que son insumos biológicos, como vemos ahí, esa chinche que está con Beauveria, que es un hongo que es un biocontrolador de algunas plagas de unos cultivos. Otros hongos hacen que crezca como tricoderma, potencia el crecimiento de algunos cultivos, y así un montón de organismos fúngicos benéficos que se utilizan hoy en día en una agricultura más sustentable. Bueno, también la fabricación del papel para el blanqueado de la pulpa, usos culturales que vamos a ver más adelante con el consumo de hongos alucinógenos, por ejemplo. Y en bioremediación también se utiliza mucho porque una de sus características, que es la de, como por ejemplo, en los desechos de industrias, por ejemplo, cuando se hacen jeans, que hay un montón de colorantes, estos colorantes tienen una estructura química que se parece a la lignina. Esta lignina que está presente en los árboles, hay hongos de pudrición blanca que se llama, que degradan esa lignina.
Y al tener la misma forma, digamos, entonces puede degradar tanto la adenina como el colorante. Y además, al poder absorber, a tener esa capacidad absorbotrófica, se queda con esos residuos adentro de su cuerpo y de su micelio. Entonces, por eso decimos que sirven para bioremediación. Bueno, ¿cuántas especies existen en el mundo de hongos? La verdad que conocemos solo el 5% de lo que se estima que existe. Hay entre 120.000 y 140.000 especies conocidas, así que tiene que haber, como dice ahí ese artículo, más de casi 4 millones de especies que de a poco vamos conociendo. Hay muchas que no se pueden cultivar, entonces es difícil, son difíciles de conocer, pero bueno, hoy en día con el avance, con la metagenómica y con todos los estudios de ADN se están conociendo. Ahí va. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hongos? Generalmente, cuando decimos hongos, nos encontramos con este cuerpo fructífero o esporoma, nos gusta decirle, pero esto es solo una parte del hongo, es como la fruta del árbol. Es la estructura de reproducción, ahí tiene las esporas, que son las que luego van a germinar y dar un nuevo organismo. Pero el que muchas veces hace el trabajo fino y todo el trabajo básicamente es el micelio, que está debajo de la tierra o en los árboles o en los sustratos donde crece. ¿Cómo crece? Bueno, tenemos las esporas y crece de una manera radial, ¿no? Nosotros en el laboratorio lo hacemos crecer en cajas de Petri, que son redondas, entonces vamos viendo cómo va colonizando de una manera hacia todos los lados, y como vemos en esas imágenes que se creía anteriormente, se decía que eran ovnis que habían aterrizado, porque muchas veces cambia el color del pasto, a veces es más amarillito adentro debido a que va creciendo y va consumiendo también esos nutrientes. Bueno, había un montón de teorías, por eso también se los llama anillos de bruja, todas relacionadas así con brujerías o mitos, pero es por esta manera que tienen de crecer radial, y luego cuando las condiciones son las apropiadas, fructifican. Entonces, si fructifican todos a la vez, vemos muchas veces ese anillo de fructificaciones. Bueno, muchas veces se decía que la ballena franca austral era el organismo más grande del planeta, pero no. Sabemos que el organismo más grande es un hongo. Bueno, esto se vio en Oregon, en Estados Unidos, Armillaria, un hongo patógeno. Se vio que, bueno, el micelio era inmortal, sigue creciendo, mientras tenga nutrientes va a seguir creciendo. Se tomaron muestras en un punto y en otro a más de 900 hectáreas, y se obtuvo por ADN que era el mismo hongo. Entonces, sabemos que es el organismo también más grande del mundo. ¿Y qué pasaría si no existieran? Bueno, sin hongos la materia orgánica se acumularía, viviríamos con bosques llenos de hojarasca, madera, y estaríamos tapados de esta materia orgánica. Por eso se dice que son los grandes descomponedores de la naturaleza. Son uno de los únicos, hay bacterias también, pero ellos lo hacen a gran escala, descomponedores de la lignina, bueno, la celulosa y la hemicelulosa, pero la lignina, la que yo les contaba, que es parecida a los colorantes, es como más difícil de degradar, y ellos lo hacen muy bien. Bueno, la alimentación, ya hablamos que hay más de 350 especies que se utilizan hoy en día como alimento, mueven mucha plata. En Argentina ahora hay un auge y un boom de la comestibilidad de hongos, pero hasta hace poco la verdad que no. Y esto está buenísimo porque tiene un montón de nutrientes, vitaminas, minerales que de otra manera es más difícil de conseguir, y con, bueno, obviamente el veganismo y todo, que aconsejan fuertemente comer hongos por la vitamina B12 y un montón de nutrientes. Y bueno, ellos están en todos lados, la verdad que interactúan con todos los organismos vivos que ustedes se puedan imaginar. Vamos a ver algunas de estas interacciones.
Una de ellas, que seguro escucharon hablar, son las micorrizas. Mico de hongo, risa de raíz, es la asociación entre las raíces de las plantas y los hongos. Se asocian con más del 90% de las plantas, probablemente planta que agarremos, planta que va a estar micorrizada. Pueden ser endomicorrizas, o sea, unas que estén por abajo de la tierra y que nunca tengan esta fructificación como las que vemos ahí. Esas son las ectomicorrizas. La verdad que los hongos descubrieron Internet antes que nosotros, ya que estas hifas lo que hacen es hacer que las raíces de las plantas puedan, es como una extensión de esas raíces y absorben nutrientes y agua más allá de lo que ellas llegan y pueden ir por poros y lugares donde las plantas no llegan. Y lo que hacen es, bueno, es una simbiosis, intercambian nutrientes, la planta le facilita nutrientes y el hongo le facilita los nutrientes y la planta le da las sustancias carbonadas, el azúcar, como se ve ahí en el esquemita. Hay una investigadora que, bueno, después le voy a recomendar un documental de Netflix que se llama Fantastic Fungi, que ahí lo explica también bien, pero se llama Susan Simard, que ella hizo un montón de estudios con carbono marcado y sustancias marcadas radioactivamente, en la que ve cómo se van traslocando un montón de señales entre estas micorrizas y las raíces de las plantas. Y no solo en cuanto a la nutrición, sino en cuanto al aviso, por ejemplo, de patógenos. Si una planta está siendo atacada por un patógeno, el hongo rápidamente puede ir avisarle a las plantas vecinas para que pongan en alerta su sistema de defensa y así protegerlas. Y también Susan Simard habla de lo que ya vimos también en Avatar, que es de un hongo madre, de un árbol que es como la madre, la que tiene toda la información, por eso es tan importante no deforestar los bosques y nuestras selvas, porque estos tienen mucha información guardada y hacen que las plantas que estén al lado o en su radio, en su circunferencia, se micorricen y tengan toda la información necesaria para poder sobrevivir. Bueno, esta era la interacción con plantas. También los hongos interaccionan con las hormigas. Las hormigas son grandes cultivadoras de hongos antes que los humanos. Las cortadoras de hojas llevan esas hojas al hormiguero para cultivar un hongo, que luego comen. Y además no solo está el hongo, sino que hay bacterias que protegen y hacen que no se les contamine este hongo. Así que esas son las grandes cultivadoras que hace más años que nosotros que lo hacen y tienen muchísima experiencia. Pero no todo es tan bueno. Les voy a pasar un video para las hormigas, digo. Seguro escucharon hablar de las hormigas zombies. Este es un documental de la BBC. Esta hormiga está siendo atacada por un hongo que se llama Cordyceps. Está recorriendo todo su cuerpo y su mente, dice. Y, bueno, ahí ven cómo se mueve rara. Va hacia el hongo lo que hace es que vaya hacia la cima de los árboles, o de las plantas donde están. Se agarra con la mandíbula. Las compañeras saben que esto no está bien y las sacan de la colonia para que no infecte a sus compañeras. Y ahí está el resultado, es este hongo que le atraviesa el exoesqueleto. Y ahí está el Cordyceps fructificando por 3 semanas, puede llegar a fructificar. Y lo que hace es controlar la población de las hormigas, para que éstas no aumenten. Cuando la población está aumentando demasiado, este Cordyceps le baja el número de integrantes. ¿Y por qué el hongo hace que vaya a la cima de los árboles? Porque ahí después, cuando fructifica, las esporas hacen como una campana que puede infectar a muchas más hormigas que si la campanita es chiquita porque está abajo. Y no solo son hormigas, sino son orugas, mariposas, diferentes insectos atacados por diferentes especies
de Cordyceps. A ver, ahí va. Bueno, también encontramos interacción con aves. Acá vemos boyero cacique y boyero ala amarilla, que utilizan, ahí tenemos el honguito que se llama Marasmius crinis X porque es como la crin de un caballo, son hifas de estos hongos que se juntan, están bien melanizadas, que son ese palito negro que ustedes ven por ahí. Lo utilizan para hacer, en el caso de la amarilla, hace todo el nido con este hongo, y el cacique hace solo la cámara. Lo utiliza porque tiene un montón de propiedades antibacterianas, que protege a los huevos y está ahí en un ambiente saludable. Y no solo utilizan los rizomorfos, sino también utilizan, por ejemplo, los carpinteros, los huecos o sea, aprovechan el árbol que ha sido atacado por un hongo, degradada la lignina, para que sea más fácil utilizar ese hueco para hacer su nido. En una de las fotos ahí pueden ver el cuerpo fructífero abajo de un hongo y el agujerito donde hizo el pájaro carpintero más arriba. Hay estudios, que observan qué hongos se asocian a qué aves, y hay más de 40 especies de hongos que fueron descubiertas, que se utilizan por las aves. Otra característica que, nos encanta y hace que los hongos sean fascinantes, es la bioluminiscencia que tienen muchos de ellos, así como algunas algas que están... nosotros tuvimos el placer de poder observar, no vimos el cuerpo fructífero, pero sí el micelio. Les recomiendo que si tienen la oportunidad de ir a un lugar bien cerrado, a un bosque, donde, en un momento que no haya luna llena, caminan, se adentran bien en la selva, protegidos con botas y todo, ¿no? Por otros peligros que también hay. Y cuando el ojo se les acostumbra a 10-15 minutos, empezás a ver cómo tiene que estar bien húmedo, ¿no? el clima, el micelio empieza a brillar. Palitos, hojas, todo empieza a brillar. Y no lo puedes creer, y agarras después esos palitos y me lo voy a llevar a la luz a ver qué hay, y es un micelio normalito, ni siquiera los micelios que uno ve más blancos son los que son bioluminiscentes. Así que es una característica fascinante que nadie lo puede, cuando llevamos amigos, nadie nos cree que realmente lo vamos a ver hasta que lo vemos. Acá también les puse un videito para que me crean. Este está en castellano. Realmente, no se ve tan así, pero se ve bastante parecido a la imagen del principio. Nosotros tratamos de cultivarlo, pero cuando uno lo cultiva, después no brilla en cultivo. Bueno, hasta ahí un panorama de las interacciones, las características, qué son los hongos, por qué nos gustan tanto y por qué tratamos de divulgar este reino y esta funga que nos apasiona. Y un poco ahora mostrarles la diversidad de hongos que podemos encontrar tanto en Misiones como en Argentina y en Brasil, en la Mata Atlántica. A través del IMIBio, el Instituto Misionero de Biodiversidad, nosotros dimos bastantes talleres en el 2021 y 2022, con 4 especies que nosotros creíamos fundamentales de hongos comestibles, que son de fácil identificación y abundantes.
fácil identificación porque queremos que todo el mundo pueda comerlo sin intoxicarse, básicamente. Uno de ellos es este, se llama parasol o macrolepiota. La verdad que es muy, muy llamativo, muy alto, mide entre 20 y 40 centímetros, tiene un anillo, que lo ven en las dos fotos. Puede encontrarse en pinares o en la selva, o sea, en bosque nativo, depende de la especie. Y está en estudio, porque o sea, hay muchas especies que no se sabe, se llaman igual que otras de Europa, pero la verdad que acá son bastante diferentes y eso puede traer confusión. Por eso es importante siempre usar guías de la región donde uno está para ver de qué hongo se trata o consultar con algún micólogo amigo. Esta especie suele confundirse con una especie que es tóxica, no mortal, pero que produce algunos síntomas gastrointestinales severos como diarrea y vómitos, que se llama Chlorophylum molybdites, que es muy, muy común, pero una de las principales diferencias que se ven en zonas urbanas, en jardines, o sea, no es tan alto como el parasol, pero a veces cuando el parasol no está muy crecido, o bueno, a veces hay diferencias, este suele hacer anillos de bruja, porque hay especies de hongos que, como les mostré, ese ovni que había descendido, son más propensas a realizar esos anillos de bruja que otras. Esta es una especie que suele verse formando anillos de bruja, aunque sea medio anillo, pero la gran diferencia es eso, que está en zonas urbanas y jardines. Y la principal diferencia, bien marcada, con la que no hay duda, es que la esporada, que en la siguiente les muestro qué es la esporada, que es el conjunto de esporas que son liberadas cuando este esporoma madura. La manera de obtenerla es como en el diagrama, que se ve un vaso con humedad, uno lo puede cerrar, hacer una cámara húmeda, poner un papel, si uno duda si puede ser blanca o puede ser negra la esporada, pone mitad de hoja blanca, mitad de hoja negra, y lo deja un rato, o de un día para el otro. Y ahí va a liberar todas sus esporas en masa y uno puede ver ese color, que sirve mucho para identificar, muchas veces en las claves dicotómicas que vamos usando para identificar hongos, te dice si la esporada es rosa, si la esporada es blanca, y uno va eligiendo su camino de acuerdo a esto. Chlorophylum, que es es el tóxico, es verde la esporada. Uno a veces ya cuando está muy maduro lo ve a simple vista, pero si está inmaduro se ve blanquito, como es el parasol, y puede traer diferencias. Por eso a veces es mejor dejar que madure y poder ver este color tan llamativo que es el verde. Pero ven que tiene escamitas en la parte del sombrero que también se parecen, entonces la verdad que trae mucha confusión, por eso nunca recomendamos que lo coman al parasol si no están seguros que es este parasol. Ahí está la esporada, bien verde. Bueno, otro de los hongos que vemos habitualmente en la selva se llama oreja de Judas o auricularia, es bien gelatinoso. Ahí lo ven en preparaciones, se puede comer crudo o cocido, solo una rehogada o con cebollita y en un pedacito de pan. Y la verdad que es riquísimo y se encuentra, lo que no recomendamos es que lo coman si ya está con bichos o si tiene otros colores como verde, amarillo, porque puede estar atacado por otros hongos o bacterias y ahí ya no sería saludable. Esos se encontraban en bosque nativo. Y primero les cuento los 4 que nosotros siempre recomendamos para que busquen y puedan consumir. Pero en pinares podemos encontrar este que se le dice hongo de pino, pero se llama Suilius. Tiene poros, en el limeño se llama el lugar donde es fértil y puede tener o poros o laminillas, y ahí libera sus esporas, ¿no? Este tiene poritos en vez de tener laminillas. Se encuentra en otoño, le pueden sacar la partecita de arriba que por ahí a veces cae medio pesado. Siempre recomendamos también que si van a probar un hongo nuevo no lo hagan en gran cantidad, sino que vayan haciéndolo de a poco para que también nuestro cuerpo se acostumbre, porque es como comerse un asado de golpe, o sea, puede caer pesado. Y acá está en más detalle, como se ve, siempre asociado a pino. ¿Por qué? Porque es micorrícico de pino, o sea,
se asocia a la raíz de este árbol, y de hecho vino en los años 30 cuando trajeron los pinos, vino ahí metido en las raíces, y por eso a veces decimos que es exótico, porque en realidad no estaba hasta que no llegaron los pinos. Pero ya que está, lo vamos a aprovechar y lo vamos a comer. Y hay una especie nativa que es muy parecida y se llama Phlebopus, que también es comestible por suerte, pero bueno, es mucho más robusta, el pie es más gordo, también tiene estos poros, es más grande, pero la gran diferencia es que se encuentra en bosque nativo, no en pinares. O sea, si lo encuentran en pinares va a ser Suilius, y si no, va a ser Phlebopus. Y el otro hongo muy común y muy rico, y que se encuentra en grandes cantidades realmente cuando vemos un pinar que tiene níscalo, tiene mucho. Es este hongo, es muy fácil de identificar, es bien naranja, tiene esos círculos concéntricos, si uno lo mira de arriba, en su sombrero, tiene laminillas, a veces puede exudar un látex, pero que no pasa nada, lo puede comer tranquilamente, y cuando se daña o se rompe, se torna un poco azul, pero también no pasa nada. O sea, no hay manera de confundirse este hongo, así que es muy fácil de colectar y de comer. Lo que nosotros recomendamos como una recolección sustentable es no arrancar los hongos, sino que cortarlos con un cuchillito desde el pie para no dañar el micelio que está por debajo. Entonces, si uno corta, el micelio queda intacto. En cambio, si arranca, esos cañitos, que son los filamentos, el micelio, se rompe y se degrada, y tiene que empezar a crecer por otros lugares. Esos como los más comunes y los más abundantes, pero en la selva misionera hay un montón de especialidades, que les voy a detallar algunas, como esta que se estuvo viendo muchísimo ahora, en general se la ve en diciembre y en enero, pero se ve que se atrasó, estaba más seco, y después que llovió mucho, se volvió a ver, le decimos el gigante misionero. Fíjense que un solo basidioma ahí pesa 1 kilo y pico, 600, es gigante, por eso Titans y Macrocibe. Ahí pueden ver, acá en la foto de la derecha, creciendo en una rejilla, o sea, no tenía tierra, no tenía sustrato, y era realmente gigante. También en la comunidad, la verdad que con el contacto que tuvimos acá con las comunidades guaraníes, ellos no consumen hongos, pero de a poco y charlando con ellos también estamos transmitiendo la información y tratando de que lo consuman o que nos pregunten. Bueno, otro muy conocido son las gírgolas, Pleurotus, el hongo ostra, que es el que se comercializa o se suele usar como en los kits de autocultivo, pero los tenemos nativos en la selva también, creciendo sobre madera. Ven que tiene esa forma flavelada, tiene laminillas, está el rosado, hay uno blanco, otro que es más marroncito, grisáceo, son diferentes especies. Calvatia, bueno, no sé si lo vieron, pero en la zona centro se ve mucho en los campos de golf, como grandes bolas blancas. Este se puede comer en milanesa, es riquísimo. No cuando ya está pasado y está negro, sino cuando está en este punto bien blanco. Bueno, Favolus, este por ahí es un poquito, a veces, más difícil de identificar, pero ven que, bueno, esta foto, después les muestro cómo sacar una buena foto para que si le preguntan a alguien lo pueda identificar. Tiene que tener el lado de arriba, o sea, el sombrero visto de arriba, y de abajo la parte del limeño. Ven que tiene como poros octogonales, entonces ahí es más fácil, ahí vemos a unos chicos consumiéndolos. Ahí va. Otro hongo que se consume, que no es tan abundante, Eudemanciela, también creciendo en madera, muy blanquito en la parte de las laminillas, y en la parte del sombrero del lado de arriba tiene como escamitas de ese color típico. Este también que estuvo saliendo mucho en esta época, que también se atrasó un poco, porque lo veíamos en diciembre, enero, y lo estamos viendo ahora en marzo, es Phallus induciato, o el velo de novia.
que dice la leyenda que es la caca del pombero orecaca, porque tiene, los que tuvieron el placer de verlo, la verdad que es muy lindo, todo el diseño que tiene, es como que si uno trata de dibujarlo es imposible, pero bueno, la naturaleza hace estas cosas. Tiene un olor horrible y que atrae las moscas, o sea, eso tiene como un fin, por decirlo de alguna manera, que es atraer las moscas, que las moscas se peguen en la gleba, que se llama esa parte marrón, y así dispersar estas esporas y poder llevarlo a otros lugares y que crezca, y dispersarlo. Entonces, como crece por ahí a la tardecita, dura poco, y tenía ese mal olor, se decía que era la caca del pombero. Lo comen mucho en Asia, sobre todo, bueno, lo cultivan, hay una especie, no sé si le sacan esta gleba, que es la olorosa, y ahí lo consumen. Bueno, el reishi o ganoderma, muy famoso también, se consume en polvo, tiene un montón de propiedades, antiviral, anticancerígena. La verdad que es muy amargo, nosotros nos han traído e incluso rayamos ganodermas de acá, se le puede poner al mate, al café, es bastante amargo, pero bueno, tiene estas propiedades antioxidantes que lo hacen muy bueno. Indopolyporus, también acá vemos, es fácil de identificar, pero no tan fácil por ahí, o no tan popular para comerlo. Cuqueína, a diferencia de los anteriores, de la mayoría de los anteriores, es un ascomicete, no un basidio micete. Crece sobre maderas como una copita, hay varias especies y bueno, como ven ahí se hace caldos, también se puede comer. Y no todos se comen, otros, por ejemplo este Pycnoporus sanguineus, que también es muy fácil de reconocer, tiene un color como su epíteto específico lo dice, de sangre, o sea, es rojo, crece sobre madera, tiene poritos, ahí se ven los poros, por eso se le dicen políporos, y bueno, tiñe, con esto se tiñen telas, y se usa más que nada en esa industria, en la industria textil. Y otros hongos curiosos, por ejemplo este se llama clavíceps, Clavíceps purpurea, a partir del cual Hoffman descubrió el LSD haciendo pruebas porque tiene este alcaloide, crece en el centeno y está asociado a, no sé si escucharon hablar las brujas de Salem, que bueno, las sacrificaron a varias mujeres por brujas, y en realidad se cree que habían consumido esta harina que estaba mezclada con este hongo clavíceps, que tiene eso negro que se ve, es un esclerosis, es una estructura de resistencia que queda en el suelo, y luego fructifica formando esos peritecios que se ven ahí, esa estructura, que es la que tiene este alcaloide. Entonces, al mezclarse, al triturarse para el centeno para hacer la harina, luego eso lo consumían, y eso era lo que le producía alucinaciones a estas señoras que trataron de locas, pero en realidad era producto de este hongo. Bueno, ahí se me borró una foto, pero ahora voy a ir por como algunas familias importantes, como la Amanitaceae, que tiene Amanita muscaria, que es el típico hongo rojo con puntitos blancos de los pitufos. Este hongo está en Misiones, también en los pinares. La verdad que no estaba registrado y nosotros lo empezamos a ver bastante. Y estamos haciendo ahora un trabajo con unos investigadores de Corrientes de tratar de dilucidar cuáles son las especies que están de esta familia, estas amanitas, en el noreste argentino. Dentro de esta familia está Amanita phalloides, que es un hongo mortal, que en Buenos Aires sí se encuentra asociado a robles. Acá todavía no está claro si está o no, por eso también siempre con cuidado vamos recomendando el consumo de hongos, porque no está hasta que un día aparece. Como es medio blanquito, parece inofensivo, si uno se lo come, realmente
tiene 24-48 horas para que le hagan un trasplante porque es mortal. Las laminillas son blancas, tienen un anillo importante, un pie y una volva. Se llama volva esa bolsita que está por debajo, por eso a veces si alguien tiene dudas tiene que sacarlo con un cuchillito del suelo, y puede estar asociado a roble o a pino también. Nosotros encontramos algunos que se parecen, pero los estamos estudiando a ver si es o no es. Otra familia muy común, que seguramente se cruzan por ahí, es la Satyrellaceae. Tenemos a Coprinus, un hongo que se derrite, que parece como, es deliquescente se llama, parece como que se derrite. Satirella y Coprinellus. Estos no, bueno, sí, Coprinus está registrado como que se puede comer, no se puede mezclar con alcohol, porque ahí sí es tóxico, pero la verdad que no es muy común de que la gente lo coma. Coprinellus disseminatus también es muy común, este honguito que se ve cuando se ve está minado, la madera en descomposición. Los falales, que se llama el grupo del velo de novia, o de estos, que a veces uno es pito de perro, Clatrus, todo este grupo que es como muy llamativo. Geastrales son las estrellas de la Tierra, también son hermosas de ver, hay de diferentes formas y tamaños, son muy lindas, no se comen, pero no todo se come, sino que también son lindas de ver y de apreciar. Y bueno, el cucumelo, que también tenemos en nuestra zona, en el NEA, creciendo coprófilo se le dice, cuando crece en bosta de vaca, caballo, cebú. Tiene un anillito que se le ve ahí más negro, y si uno raspa el pie, se torna azul. Esto es por la psilocibina, que es el compuesto que tienen alucinógeno. La verdad que el consumo y el cultivo en casi todo el mundo está todavía penado, está prohibido. Hay un montón de ensayos clínicos que se están realizando actualmente, porque bueno, las microdosis de estos hongos ayudan un montón en trastornos psíquicos, así que sería de gran utilidad que avancen esos estudios y que puedan ser utilizadas. Así como el cannabis avanzó un montón y se puede usar medicinalmente, este hongo más adelante calculamos que va a poder también ser. Y cuando les hablaba de sacar una foto, hay un montón de grupos que la gente comparte fotos, hongos de Argentina, o tenemos funga de Iguazú. Cuando uno saca una foto tiene que tratar de que tenga la mayor de información posible para que el que la ve pueda decirte si es este o no, aunque obviamente que por foto no se puede llegar a una determinación tan correcta, ni para decir comelo o no comelo, a veces no es suficiente, pero se tiene que ver el sombrero, la parte de arriba, las laminillas de costado, cuál es el sustrato, qué árboles hay cerca, hay mucha información que uno tiene que dar para que el otro pueda saber de qué se trata. Ahí está, a veces se puede sacar un basidioma y darlo vuelta, si es que en una foto uno no engancha todo. Y bueno, la guía de bolsillo de hongos comestibles misioneros es la que hicimos nosotros, con esas 4 especies, como que la pensamos para que salgan al campo y que la tengan, porque es un tamaño lindo. Y hay un montón de libros, no de Misiones, pero de Argentina, de la región pampeana, ahora salió uno del centro, que está bueno, Crónica del Reino de los Hongos. De a poco como que con la divulgación, la verdad que está creciendo la información de este reino. Bueno, gracias por escucharme, como que hablé muy sola, pero espero que se haya entendido y no haya ido muy rápido. Aprovecho para invitarlos a un taller gratuito que vamos a dar en el marco de un congreso de biodiversidad que se va a llevar a cabo en Puerto Iguazú, que vamos a estar con otra investigadora hablando de este tema, pero con una salida a campo el sábado 29 de abril. Es gratuito, así que se pueden inscribir y los cupos son limitados de 30 a 40 personas, pero bueno, está abierto al público. Cualquier cosa, ahí está el mail para las consultas. Y estos Fantastic Fungi, ya les dije, está en Netflix y es un documental muy bueno que también resume un montón de las cosas que yo dije.
Y últimamente todavía no la vi, pero hay un montón de gente que me está diciendo que la vea, no tuve la oportunidad, pero como que me dijeron que está muy buena, The Last of Us de HBO, que habla un poco de, bueno, lo que nosotros siempre hablamos cuando les decimos a los colegios de las hormigas zombies, los chicos dicen, ¿y qué pasa si nos ataca a los humanos? Y bueno, puede pasar, y se ve que en esta serie estos hongos Cordyceps atacan. Así que le tengo mucha fe, próximamente la veré. Bueno. Bueno, Victoria, muchas gracias, fue una... ¿Quedó alguien? Sí, 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 es más, hay un montón de gente. Estamos sacándonos las esporas de encima. Tenía para mostrarles acá, pero no sé si llega. Tenemos, nosotros vimos, ay, no, no se va a ver. Hormigas zombies, de chiquititas ahí, que encontramos en Misiones, pero también chinches atacadas por... Y si cerramos la presentación, capaz que Ah, aumenta tu imagen. Dame un segundo. ¿la cerrás vos o ahí? Dejo ahí. Ahí, listo. Buenísimo. Bueno, eso es una chinche, pero acá está la... Bueno, no se ve bien porque está dentro de una caja de Petri, pero está la hormiguita agarrada a una ramita. Como que vamos teniendo acá en la sala de colecciones, que tenemos el fungario y el herbario, bueno, les vamos secando y guardando tipo registro para que también muchos colegios que nos visitan o gente, investigadores de otras áreas, les vamos contando, las miramos a la lupa, al microscopio, y la verdad que es lo que más llama la atención esto de las hormigas zombies, así que me alegro que ahora se haga popular con esta serie también. Te voy a leer algunas preguntas que fueron quedando en el chat mientras ibas Dale. hablando. Euge se ve que está un poquito consternada, dice, no entiendo, ¿el skip viene con hongos? Sí, el que dice bioenzimas tiene las enzimas del hongo, no tiene el hongo. Y eso hace que estas enzimas celulasa y lipasa, las lipasas como que ayudan a sacar la grasa, los lípidos, y la celulasa es la que hace que la ropa quede más suave, como que degrada el algodón, un poquito de los hilitos que a veces son las bolitas, lo que sobresale. Buenísimo. Joaquín pregunta, ¿se puede decir que los hongos son los primeros organismos en habitar la Tierra? Son los que ayudaron a que las plantas colonicen la tierra, o sea, la simbiosis entre las hepáticas, que fueron las primeras, y estos primeros hongos que ayudaron a obtener nutrientes de la roca prácticamente. Pero sí, fueron los pioneros. Euge pregunta, ¿podrías repetir o escribir el nombre del hongo que utilizan las aves en el nido? Eran los boyeros, si mal no recuerdo. Sí. ¿Dónde se puede acceder a estudios que relacionen aves y hongos? Bueno, Marasmius, o lo escribo en el chat. Marasmius Grinis X. Algo así. Bueno, un colega nuestro, amigo, que es Gerardo Robledo, él con un grupo de ornitólogos, que de ellos no me acuerdo el nombre, pero de él sí porque es micólogo, pues, trabaja con nosotros habitualmente, él hizo un trabajo que si ponen aves y hongos, es uno de los primeros que aparecen. Y ahí describen como 40 especies de hongos asociadas a aves, ya sea porque hacen huecos, aprovechan esa degradación de la madera, o porque usan estos rizomorfos de Marasmius, que son, si uno presta atención, bueno, tiene que tener un poquito el ojo entrenado, pero son hilitos negros bien brillosos, que están en la selva, y los pájaros los ven y los agarran, y con eso arman y tejen el nido. Tenemos nidos, tenemos, bueno, uno hace todo, el que es todo negro, que es el ala amarilla, hace todo el nido, y el cacique, el boyero cacique, hace solo la parte de adentro, o sea, si uno rompe el nido, adentro es negro, porque son esos rizomorfos de Marasmius. Gracias.
Andrea pregunta dónde queda guardado el video. El video va a quedar guardado en el canal de YouTube de la Fundación Verde Pampa. Estoy colocando el enlace en el chat. Bien. Por favor, los que quieran hacer preguntas con audio y o video, siéntanse libres de hacerlo. Bueno, acá Joaquín dice que hace tiempo vi el documental de hongos en Netflix y me nació una fascinación por los hongos y que la serie está espectacular. Hay muchas felicitaciones en el chat, un montón. Gracias. A veces hablo muy rápido, me olvido cosas que quería decir, pero bueno, la base está. Tuve que ir scrolleando para encontrar las preguntas entre todas las felicitaciones. Axel pregunta, ¿dónde están en Misiones? ¿Dónde están trabajando? Me interesa entrar desde el lado de la salud, el estudio de hongos medicinales. Bueno, yo estoy en el Instituto de Biotecnología Misiones, soy investigadora del INBioMIS, que es un instituto de CONICET y de la Universidad Nacional de Misiones, en Posadas, pero soy curadora también en Puerto Iguazú del fungario del Instituto Misionero de Biodiversidad. O sea que estoy entre Puerto Iguazú y Posadas. Con respecto al estudio de los hongos medicinales, bueno, como dije, de psilocibe no... Bueno, no sé si conocen a Ito de la Rúa, él está haciendo, pero se tuvo que ir no me acuerdo en qué país, que lo dejan hacer los ensayos clínicos, pero todavía en Argentina no se puede, en Brasil sí, en Uruguay no. Entonces, pero de a poco se empieza, ¿no? Diego pregunta, ¿hay algún taller virtual para docentes? No, la verdad que yo sepa no, pero siempre estamos dando talleres, o bueno, este que se va a dar ahora en Puerto Iguazú, que ahí sí vamos a tener esta parte teórica, después vamos a salir, porque acá al lado del Instituto Misionero de Biodiversidad, y MIBio, está una zona de reserva que se llama las 600 hectáreas, el Parque Municipal Selva Iriapú, y siempre salimos ahí y colectamos hongos, siempre hay algo nuevo, así que vamos a salir todos, a hablar de los hongos, ver el micelio, ver cómo colectarlos, cómo conservarlos, cómo secarlos, qué características, o sea, un poco de todo lo que dije, pero más prácticos, pues vamos a volver al INBio, acá al lado, como digo, o sea, lo veo desde la ventana a la reserva, y ahí entre todos vamos a poner en la mesa, ir separando entre grupos, los rascomicetes, los basidiomicetes, cuáles son. Bueno, la verdad que tóxicos hay muy pocos en Misiones, lo cual es bueno, no hay ninguno mortal, entonces siempre nos quedamos tranquilos que lo que comen a lo sumo les produce, si se confunden clorofilum con macrolepiota, algún problema gastrointestinal, pero les damos todas las herramientas para que puedan tener un primer acercamiento a qué hongo es, la bibliografía y nuestros contactos y los grupos de, bueno, Instagram, tenemos un grupo que se llama Funga de Misiones en Instagram, Hongos de Argentina, que son colegas, amigos, que ellos sí están por toda Argentina, sur, como que fueron los primeros que comenzaron a divulgar bien popular la funga. Y bueno, y si están interesados, nos dan su contacto y cualquier cosa les los llamamos, no hay nada, la verdad, ahora para docentes específicamente, pero siempre estamos dando talleres. Ana pregunta, ¿es posible que los hongos puedan degradar el plástico? Bueno, hubo una noticia que fue muy popular, que aparecía siempre, como que degradan plástico. Degradan algunas moléculas, que, o sea, no van a degradar una botella de plástico, pero degradaban alguna molécula parecida, algo así, pero no el plástico de por sí. Pero bueno, degradan un montón de cosas, ¿no? Y también de ser absorbotróficos, como que sacan del medio estos tóxicos que, o sea, bioacumulan en su cuerpo, pero los van sacando del medio, ¿no? Te hago yo dos preguntas, una cortita.
Cuando hablabas del hongo de la muerte, dijiste que uno tenía 24 o 48 horas para acceder a un trasplante. ¿Trasplante de qué? ¿Qué órgano te impacta? De hígado, De hígado. Bueno, sí. eh, Por eso, bueno, cuando yo estaba en Buenos Aires haciendo el doctorado, teníamos un servicio de identificación de hongos tóxicos que desde el Hospital Posadas, creo que era, nos enviaban, había un montón de bebés o niños que por ahí en el patio de su casa comían un hongo sin querer, obviamente, porque muy niños, y los padres venían, bueno, a traernos lo que restaba del hongo o el vómito del niño o lo que sea, como para nosotros ver las esporas y quedarnos tranquilos de que era que no, así los médicos podían actuar y teníamos contacto directo con los médicos, teníamos que llenar una planilla y todo. Muchas veces era Pinnoporus sanguineus, por ejemplo, pero bueno, venía igual, nosotros decíamos, no, quede tranquilo, quedaba igual en observación el niño, pero hemos detectado casos de, bueno, hubo noticias que una abuela en una plaza colectó, se ve que había un roble, y se van mezclando, no porque un hongo crezca en un mismo lugar va a ser siempre la misma especie, entonces puede que una vez sea uno que ya, por ejemplo, Macrolepiota, que conocía, y después creció el hongo de la muerte, Amanita phalloides, y bueno, ahí se confundió, hizo todo junto, y la nieta se murió, y creo que a ella la lograron salvar. Ana pregunta también, ¿qué carreras estudiaste que tengan que ver con esto? Bueno, yo estudié biología en la Universidad de Buenos Aires, y son 3 años que son comunes a toda la biología, y después uno se va orientando, puede ser la parte molecular, marina, o de plantas, microorganismos, y hay una que es micología, entonces es todas materias, fitopatología, o sea, ves los hongos que tocan a las plantas, otra que era algas y hongos, y así te vas orientando más a la parte fúngica. Eso en la UBA. Después, ¿dónde más? O sea, no hay una que sea micología, pero en el sur, también en Esquel tengo un montón de colegas, en Córdoba hay muchos micólogos, en Corrientes, en la UNAM, hay gente, por ahí estudian más este tema de los bioinsumos, o sea, hongos que se aplican a insumos del agro. Como que uno va encontrando después su camino, ¿no? Lo importante es tener una base y después uno se va perfeccionando con cursos. Está bueno, yo me gusta mucho encontrar recursos en la naturaleza que permitan contar mucho a partir de poco, o a partir de la simpleza. A veces para observar aves en, de manera tal que reflejen bien el ecosistema hay que alejarse mucho. En cambio, artrópodos invertebrados y hongos están siempre ahí, muy cerca de uno, y uno puede Sí, hablar un montón. Me quedé pensando en esta persona que preguntaba acerca de capacitaciones para docentes. Hay mucha historia natural que uno puede contar a partir de encontrar con chicos un hongo, con chicos o con adultos, con cualquiera con el cual esté haciendo interpretación. sí. Uno no se aburre nunca, o sea, sendero que agarre, sendero que va a haber un hongo en algún lado, aunque sea, si hay sequía, está seco, pero uno puede contar que de ahí sale la espora, que esa espora es como la semilla, que después va a dar un nuevo individuo cuando encuentre las condiciones adecuadas, lo que degradan, y a veces no los creen hasta que después ven documentales o cosas en internet, y dicen, ah, era verdad lo que me contabas de que eran los degradadores de la naturaleza, los que recuperan los nutrientes al suelo, y sí, la verdad que sí. Y lo de la red de micorrizas, la primera vez que lo escuché me voló la cabeza, fue fascinante. Sí, sí, están ahí, o sea, no todo lo que, por eso yo decía, ¿qué es lo que nosotros decimos que es un hongo? Nos imaginamos el típico sombrerito, pero hongo es todo, y el micelio, que es inmortal, como decía en un momento, está siempre, está ahí abajo de nuestros pies, cuando nosotros por ahí dicen, no, no hay ningún hongo acá, y escarbamos un poco la hojarasca y empieza, y sale blanco, y esto es hongo, esto es el micelio, es que el que hace todo el trabajo realmente. Paola pregunta, ¿es factible criar hongos para la comercialización? ¿Qué medidas hay que tener en cuenta para la misma? Sí.
es cultivar hongos, se dice, y hay, nosotros a través del INMIBio tenemos también, que lo pueden bajar de la página, una guía para comenzar a cultivar hongos. El más fácil por el que todo el mundo empieza son las gírgolas. Y a través de nuestros talleres, la verdad que en Misiones hay 3 emprendimientos que están, la verdad que a veces cuesta porque uno se tiene que, bueno, tenés que esterilizar todo el sustrato, aprender qué sustrato, cómo combinarlo, tener la semilla que llamamos, que es como el primer inóculo, que muchas veces uno ya lo compra a gente que lo hace para vender, y tener un lugar adecuado, como que de a poco la gente va poniendo un aire, porque tiene que tener controlada la temperatura y la humedad, pero de a poquito uno lo puede hacer. Cuesta, a veces se contaminan, pero lo logran, la verdad. Y hay kits también de autocultivo, que uno compra el kit y ya le viene a su casa para experiencia con niños, también lo ves crecer minuto a minuto, uno va viendo cómo va creciendo cuando ya está fructificando, y es espectacular. Y después cuando uno se lo come, porque lo cortás así como está, limpio, no tenés que ni lavarlo prácticamente, y lo salteas un poco, y unos fideos, y te estás comiendo algo que vos viste crecer. Está bueno. Roberto pregunta, ¿en Corrientes dónde podría realizar talleres? En Corrientes, bueno, tenemos en el IBONE, que ahí están los colegas nuestros, Nicolás Niveiro, por ejemplo, es con el que más tengo contacto. Ellos también hacen divulgación y, bueno, pasa que los talleres son intermitentes, a veces sí, o cursos o materias, pero si agendás, o sea, si escribís Nicolás Niveiro y IBONE, ahí seguramente vas a llegar a su lugar de trabajo. Con ellos estamos haciendo este trabajo de las amanitas, dentro de las cuales está el hongo de la muerte, amanita muscaria, amanita cesárea. Como que en ese grupo tenés mortales, alucinógenas, comestibles, y todavía no hay nada hecho ni estudiado. Entonces comenzamos con la morfología y ahora estamos haciendo estudios moleculares para poder identificarlos correctamente. Joaquín pregunta, ¿qué hongos comestibles me recomendás para que pueda encontrar en el mercado local? No sé de dónde, Joaquín, como para... Bueno, especificar. gírgola seguro, Mm. bueno, el champiñón, pero depende, o sea, si en Buenos Aires, por ejemplo, si van al barrio chino hay de todo, tenés secos, tenés frescos, porque ellos consumen un montón de hongos que nosotros a veces ni conocemos, uno que se llama flamulina, bueno, el ganoderma, hay té de ganoderma. Perdón, ahí Joaquín aclara que es de Junín, provincia de Buenos Aires. Junín, yo soy de General Villegas, cerquita. Y en Junín no sé si va a haber champiñones como mucho, y gírgola, seguro. Pero bueno, si haces algún viaje, puedes probar en Buenos Aires, ir al barrio chino. El tema de bueno, o secos. Hay un montón en Buenos Aires, gente que hace, que seca, y que te los puede mandar. Ahora está también, bueno, uno que no puse, el melena de león, que también es medicinal y tiene un montón de propiedades, y hay gente que lo está cultivando. Ayuda para la memoria, sobre todo, es la característica que más me acuerdo. Está bueno. Gracias. Viviana pregunta, ¿dónde se puede inscribir para el taller y salida de campo? Bueno, va a ser en Puerto Iguazú, y el mail para la inscripción es gratuito, pero queremos tener un registro, ¿no? Que no pasarnos de personas. info.cnb7@gmail.com. Lo anoto en el chat. Info 7. Ese es el mail general de donde estamos organizando el Congreso de Biodiversidad, y dentro de eso va a haber un taller o sea, mientras se está dando el Congreso, previamente hay un taller de helechos, para los que les interesa también los helechos. Ese sí es más, o sea, es pago, pero barato, sale 4.000 pesos para hacer un curso, la verdad que es barato. Y los chicos, los helechólogos, que son amigos nuestros, también van a dar un montón de características, hablar de las familias, también hacer la salida de campo. Y el taller de hongos va a ser post-congreso el 29, el sábado, y es todo el día, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con la salida, después vamos a comer algo.
y seguir identificando. Vamos a bajar a tener microscopios, lupas, porque si alguien es más curioso y quiere ver, no sé, las esporas o en detalle alguna estructura, y con toda la bibliografía y todo. Andrea pregunta en dónde se puede conseguir melena de león que sea seguro y recomendado por alguien, que está en Cava. Tengo una conocida, para que me escriba a mi mail, y yo le doy un contacto de una conocida que ahora no me acuerdo porque el Instagram es más difícil. Pero ella lo cultiva todo lo que le dan, ella lo cultiva, y re bien y súper seguro. Y va comercializando de acuerdo a lo que va teniendo, ¿no? No tiene stock de todo el tiempo, pero melena de león, y también ella cultiva Cordyceps. Cordyceps también es potenciador sexual, afrodisíaco, entonces también tiene toda una movida de cultivarlo y venderlo. Después de la serie le va a jugar en contra para que alguien lo consuma. Sí. Parece. Sí, sí. Ana comenta que va a ser difícil romper la barrera legal para poder seguir adelante con más información sobre lo medicinal, que me parece info súper importante para todas las personas. Pero te pido muchas gracias por brindar información sobre este reino. ¿Alguna recomendación para información sobre el lado medicinal? ¿Algún libro? Libros no, pero bueno, googleando uno va llegando a lugares que seguros. Hay una serie también en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama, pero que habla de psilocibe y los estudios que se están haciendo en otros lugares. Le dan yo vi solo un capítulo porque es bastante denso, pero le dan a alguien a probar y ve todo lo que va sintiendo, porque el tema de las microdosis, que son las que servirían, porque no, el tema no es que sea alucinógeno, sino estas microdosis que te van ayudando con un montón de trastornos, depresión, bipolaridad y un montón de enfermedades. Pero bueno, hay que ver ese límite de la microdosis, es el que se tiene que estudiar y hacer un montón de estudios y pasar fases. Yo no soy experta en lo de los ensayos clínicos, pero tampoco es tan fácil. Gracias. No tengo más preguntas en el chat, no sé si alguien quiere hacer una pregunta en vivo. No tuvimos ningún valiente hoy. No, Que abra micrófono. lo vieron mi cara. Hola, Mónica de Las Lajas, Neuquén. Había preguntado, pero no sé por qué no sale en el chat. Hay especies que, si bien los hongos son de ambientes húmedos, yo vivo en la Patagonia, hay especies que se adaptan a lugares más áridos, las especies son comestibles, hay especies venenosas. Sí, hay especies de áridos, por ejemplo, las estrellas de la Tierra, y un montón como que crecen en lugares más cálidos y áridos. Después en la Patagonia hay un libro también que no lo puse, Hongos de la Patagonia, que ahora no me acuerdo el autor principal. Hay un grupo muy grande de micólogos allá. Ahora se me fueron todos los nombres, pero bueno. Sí, unos que están más adaptados al frío, los cortinarius, un montón de hongos que solo están en la Patagonia y no están en otros lugares. Y sí, hay bastantes comestibles también. Sí, de a poco se va, la cultura micófaga se va dispersando y se va haciendo más conocida. Gracias. No, de nada. Hola, yo consulté, no me salía la palabra, no era criar, era cosechar, sí, los hongos. Sí. Estuve investigando bastante antes de preguntar, y por eso llegué a la página de Ecología Misiones. Mi idea sería cultivar hongos para comercializar. Investigando, vi que los champiñones, por ejemplo, necesitan de luz ultravioleta para venderlos.
o algo así, entendí, en una guía del INTA. Entonces, por eso mi pregunta fue si es factible, si es muy costoso toda la maquinaria que se necesita, y si acá en Misiones, con el clima que tenemos, se puede empezar a cultivar. Mira, yo te recomiendo que sigas a los chicos de María, sos de acá, de Misiones, por lo que... Sí, sí, sí. María Bárbara, no sé Sí, si sí, lo conoces. sigo en Instagram. Bueno, ellos hacen un montón de talleres y ya empezaron de cero, sin saber nada, viniendo a nuestras capacitaciones y siguiendo nuestro manual, y ellos ya están a otro nivel, lo mismo que Hongos Urupé, gente ¿Cómo? que... ¿Hongos? Urupé. Ajá. Ellos comercializan, de a poco fueron teniendo su autoclave, su aire acondicionado, o sea, es todo de a poco. Al principio uno lo hace con lo que tiene para ver si le gusta, si le sale, con una olla o con una olla a presión, y después se va mejorando. Pero bueno, uno tiene que bajar los brazos si se le contamina una vez, porque es, nada, como todo sistema biológico puede fallar. Ahora acá en el IMIBio hay un programa para enseñarle a la gente que trabaja con el tabaco, para diversificar un poco, que no esté tanto con el tabaco, para cultivar hongos. Entonces ellos hacen les enseñamos a hacer como un invernaderito, muchas veces se usan los baldes de esos de helado de plástico con agujeritos. Uno pone el sustrato, lo esteriliza en una olla a cierta temperatura, pones en los baldes, le pones la semilla, que es el inóculo inicial, y ahí empieza a crecer y después empieza a fructificar a los 20 días, por ejemplo. Pero Eso, perdón, eso no entendí. ¿Por qué hay que esterilizar y qué es lo que se esterilizaría? Porque vi que el sustrato puede ser viruta, puede ser el desecho de la cerveza. claro. ¿Y siempre cómo? tratamos de que sea una economía, nosotros le decimos, se dice economía circular, cuando el residuo de alguna otra industria nos sirve a nosotros de materia prima inicial en este caso, para cultivar hongos. Y sí se mezcla paja de trigo, viruta de alguna madera, y se van probando asociaciones de diferentes combinaciones de esos sustratos, y uno lo esteriliza para matar todos los organismos que uno no quiere que crezcan y que vayan a competir después con mi hongo que yo le pongo. Entonces, lo dejas estéril, bien limpio, es como lavar la verdura, porque uno tiene que lavarla para no comerse cualquier cosa. Entonces, ahí lo dejas en cero, bien estéril, con la carga inicial bien baja. Entonces vos le pones la semilla, el inóculo inicial, en bastante cantidad, que también es un porcentaje que está en los manuales y uno se va familiarizando cuando los lee, para que eso pueda proliferar y competir y ganarle si quedó alguna otra espora de algún otro hongo. Pero muchas veces este Aspergillus, Penicillium o Tricoderma, que están en el ambiente, y si uno no esterilizó bien, o si el agujerito, porque al principio hay que tapar todo hasta que crezca el micelio y se torne todo el sustrato blanco, y ahí uno lo destapa. A veces esos hongos le ganan porque crecen muy bien y muy rápido y contaminan todo. Se contamina con eso, se contamina con las vaquitas, no sé cómo se llama, pero tipo vaquita de San Antonio, como por ahí no pasa nada si te lo comes, pero para venderlo con esa vaquita de San Antonio queda feo, queda mal, no es un producto que se pueda vender. Claro, muchísimas gracias. Te podés bajar el manual de la página del Instituto Misionero de Biodiversidad. Sí, anoté. Ahí anoté para bajarme la guía, sí. Genial. Tanto esa como la de recolección. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Sebastián pregunta, ¿qué hay sobre los líquenes, que son muy interesantes? Y acota que han desafiado el concepto de ser vivo, visto tradicionalmente como individuo-organismo. La vida puede ampliarse al concepto de simbiosis. Sí, bueno, los líquenes son asociaciones de algas y hongos, ¿no? Que crecen juntos y muchas veces cada uno por separado no puede crecer. Sí, son súper interesantes, difíciles de... Bueno, tengo colegas que, de hecho hay una página de Instagram, Líquenes de Argentina,
que ellos trabajan en eso, es un grupo totalmente diferente, ¿no? Pero tiene un montón también de propiedades, se dice, donde hay ciertas especies de líquenes, quiere decir que el aire es más puro, que si hay mucha contaminación los líquenes no crecen. También tienen un montón de metabolitos que la gente va, ¿no?, extrayendo con un montón de propiedades. La verdad que son muy lindos. Y sí, es una simbiosis. Otra Hola, yo- hola, perdón. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Darío, soy de Ecuador. ¿Sí? Cuando encontraste los hongos bioluminiscentes y los quisiste domesticar, eh, o sea, ¿por qué cambió qué cambió genéticamente? ¿Cambió algo en el ambiente o por qué ya no dejaron de tener esa bioluminiscencia? Y bueno, cuando los haces crecer en un medio con agar, en general el que usamos más es el agar papa o agar malta, se ve que hay algo que no les gusta y no producen esas enzimas bioluminiscentes, que son la luciferina, luciferasa, las mismas que están en los bichitos de luz o en esos, no sé si son algas o protistas que están en el agua, a veces que brillan también. Y se ve que no les gusta la selva, estar ahí con todo lo disponible, toda la materia en la que crecen habitualmente. Buenazo. Lo que pasa es que yo tenía muchas dudas sobre esto porque hablaste recién sobre las hormigas y cultivadoras de hongos. Actualmente yo también cultivo hongos, hormigas que cultivan hongos, y veo que ellas pueden coger hifas, ciertos pedazos de hifas. Entonces se podría decir que también un cierto punto puede decir que los hongos cultivan estos tipos de hongos tal vez, porque les generan ciertas enzimas o sustancias que les dan las hormigas. Se podría, o sea, fue una loca idea. No entendí bien, pero como que las hormigas, se sabe cuáles son los hongos que cultivan, también hay como una asociación entre las hormigas y el hongo, no es que cultivan cualquier hongo, y ellas tienen ahí la cepa y la van multiplicando, ¿no? Incluso hay estudios ahora que también están asociados con bacterias que las protegen para que no se les contamine su propia cepa, en su hormiguero. Así que ellas saben muy bien y saben qué hojas cortar y qué sería el sustrato, para que este hongo crezca bien y sano y que ellas se lo comen. O sea, cultivan y comen ese hongo. No comen la hoja, que viste cuando se dice cortadoras de hoja, no comen la hoja, sino que comen el hongo que cultivan con Sí, esa hoja. sí, sí te entiendo, creo que es relativamente, parece que ellas cultivaran y los hongos también las cultivan a ellas también, se Bueno, podría sí, decir. eso hace que ellas sigan creciendo, ¿no? Y se sigan Claro, alimentando. Y después viene el Cordyceps y les aniquila el aumento en la población. gracias. Nada. Ya estamos casi en la hora, no tengo ninguna pregunta más en el chat. Si quieren aprovechamos y la liberamos a Victoria, que tiene un merecido descanso por delante. No, un placer, la verdad. Hablar de hongos siempre es bueno y que la gente se interese. Siempre encontramos un montón de interés del otro lado y asombro y bueno, y gente que luego se sigue capacitando, haciendo talleres y bueno, y nos encanta. Tenemos muchas ganas de hacer un libro, pero bueno, lleva mucho trabajo entre nuestras investigaciones y todo, por lo menos de misiones, hongos de misiones como en general, porque la gente lo está pidiendo. Así que ahí estamos, de a poquito haciéndolo. Ya tenés una hinchada Ya tengo ahí aceptada varios. por este lado. Muchas gracias. Muchas gracias por tu disposición a contar las preguntas, por la claridad de la exposición. Realmente nos vamos muy, muy nutridos de este espacio. Bueno, gracias. Cualquier cosa me escriben ahí al mail que anoté en el chat y les Muchas gracias. contestaré lo que pueda. Bueno, y a todos los demás, los veo el jueves que viene con ya la anteúltima charla de este ciclo, así que nos encontraremos, ya publicaremos pronto en Facebook el tema,
Nos encontraremos el jueves que viene a la misma hora. Gracias a todos, que tengan una muy buena semana. Chao, gracias a todos.